Hoy vamos a hablar un poco de cirugía e ingeniería biomédica. Me gustaría hacerles como un recuento histórico. Digamos que podemos considerar la ingeniería biomédica como una disciplina reciente, más o menos a mediados del siglo pasado. Formalmente se instituye como una disciplina para el entrenamiento de diferentes personas. Pero más o menos ya para allá en 1780, Luigi Galvani, yo sé que todos hemos visto esta imagen en algún libro de fisiología. Un médico físico y fisiólogo empezó a hacer unos experimentos de conducción en estas ancas de rana y vio cómo se podía transmitir la electricidad a través de los músculos que encontramos allí. A partir de sus conocimientos en la medicina y en física, trajo estos términos, digamos, a la medicina, la capacitancia, resistencia y despolarización, y empezó a incluirlos en la interpretación de diferentes cosas que nos llevaron a un mejor entendimiento del sistema nervioso. También en 1888, el doctor Desir, con un electrómetro capilar, pudo medir los voltajes cardíacos. En el 85, Röntgen, ingeniero, trae a la medicina los rayos X, que también han sido como parte súper importante en todo el crecimiento que ha tenido, digamos, de la mano la medicina con la ingeniería biomédica. Y miren esta publicidad que existía ya en 1914, donde se patrocinaba un dispositivo para la audición en esas personas que tenían algún déficit auditivo. Pero en cirugía, ¿qué tenemos? O cómo podemos hacer una trazabilidad de la historia. Hay un hito muy importante que fue en 1907, el doctor Jenel, un cirujano francés, después de hacer ligadura con cuerpos, digamos, lo llamaba él cuerpos extraños, a unas suturas mecánicas que utilizaba para, no eran suturas mecánicas, eran más bien unos dispositivos mecánicos con los cuales ligaba algunos vasos y arterias, publica un artículo y pone esta frase: el riesgo de dejar cuerpos extraños no absorbibles es una ilusión. Había un concepto en donde todo cuerpo extraño que se utilizase en el procedimiento podía llegar a causar un efecto perjudicial. Basado, digamos, en este nuevo fundamento que propone el doctor Jenel en 1907, un cirujano, el doctor Hummer, húngaro, en 1908, habla con un ingeniero, el ingeniero Victor Fischer, y le dice: estamos haciendo las anastomosis intestinales, ¿por qué no la hacemos de una forma más industrializada, más segura, donde no dependa tanto del cirujano, y nos inventamos una sutura mecánica? Entonces, de ahí surge la idea de la sutura mecánica. Esta es una foto de la primera pieza que se utilizó como sutura mecánica, que era compleja de armar, tenía más de 100 piezas la sutura mecánica, y obviamente vino un proceso de múltiples transformaciones del producto para llegar finalmente a lo que tenemos hoy como suturas mecánicas. Entonces, ¿qué surge o qué podemos ver? Surge una dinámica entre un problema terapéutico y una solución técnica que nos va a dar un prototipo para enfrentarnos, digamos, al problema y darle una mejor solución. ¿Qué resultados hemos obtenido con esa dinámica que surgió desde 1900? Hemos tenido diferentes tipos de energías, suturas, el robot, la paroscopia, múltiples dispositivos médicos que nos han ayudado en la cirugía a técnicamente optimizar todos los procesos y los resultados de nuestros pacientes. Pero ocurre que hay una nueva problemática. Ya no únicamente nos enfrentamos a mejorar técnicamente los procedimientos, sino que la complejidad del problema va más allá de eso. Entonces, esa forma de abordar el problema, en donde teníamos un problema terapéutico y una solución técnica, dejó de ser lo ideal. Y, como les mencionaba, ya no se trata únicamente de aspectos técnicos. Entonces, más o menos hace unos 7, 8 años, se ha empezado a contemplar esa idea y ha surgido un nuevo término que lo llaman surgeoneering,
que es la mezcla de cirugía con ingeniería, y plantean el siguiente proceso: identificación de la necesidad, ya no solo técnica, sino también diagnóstica y predictiva, mirar cómo con lo que tenemos se puede hacer alguna mejora y con esas mejoras interpretar nuevamente el problema. Aquí hay digamos, un proceso de unificación entre el cirujano y el ingeniero, en donde ambos deben tratar de tener una comprensión tanto del problema que tiene el ingeniero como del problema que tiene el cirujano para poder llegar a un prototipo. Y obviamente este prototipo va a ir nuevamente a un ciclo en donde va a ir mejorándose de forma continua. Esto llevado, digamos, este proceso llevado a unas áreas, digamos que utilicé estas 4 áreas, podemos encontrar mayor cantidad de áreas, pero estas 4 áreas creo que ejemplifican muy bien ese nuevo proceso que se ha estado viviendo entre la cirugía y la ingeniería biomédica. Tenemos sustitución de tejidos, modelos de predicción, escalas diagnósticas y optimización de procesos. ¿Qué ha ocurrido o qué ha venido transcurriendo a lo largo de los últimos años? Ha habido mucho crecimiento en la ingeniería de tejidos. Se ha pasado, como dice este artículo, de estudios translacionales a procesos en humanos. Les quiero mostrar estos 2 resultados que son muy interesantes, muy, digamos, ya llevados a la realidad. El primero que tienen aquí a mano izquierda es en pacientes que necesitan una cirugía de tráquea, donde hay una pérdida o un compromiso de tejido importante. Se está haciendo un aloinjerto en donde se sustituye la mucosa de la tráquea que va a ser transferida al paciente por mucosa del paciente. Posteriormente, esa tráquea se pone en el antebrazo, se garantiza buena irrigación y se deja allí más o menos 6 meses a 1 año. Se da un proceso más o menos de unos 4 o 6 semanas de inmunosupresión, y después de esa inmunosupresión se suspende y se ha visto que esa tráquea reconocida o ese tejido que tenemos en el antebrazo se empezaba a reconocer como propio sin una respuesta inflamatoria importante. Hay un único caso reportado en donde se ha completado el procedimiento, que está publicado en el New England, y esta fue la metodología que utilizaron. Y tenemos, en cuanto a tejidos, tenemos submucosa acelular, humana, tenemos en porcinos, tenemos bovinos, y todas estas combinaciones que ustedes ven acá, que se ha utilizado mucho en quemados y en el manejo de heridas complicadas, con unos muy buenos resultados en cuanto a la recuperación y progresión en los pacientes. ¿Qué más tenemos? Entonces, también no solo tenemos sustitución de tejidos, también tenemos la utilización de modelos matemáticos en nuestro ámbito. Entonces, muchas veces se pregunta, bueno, pero ¿cómo va a utilizar un modelo matemático en una práctica clínica, en un procedimiento quirúrgico? Este modelo matemático me llama mucho la atención. Digamos que a la hora de realizar los instrumentos para realizar un procedimiento quirúrgico, pues no sabemos o es necesario conocer las características del tejido que se va a manipular, la resistencia del tejido que se va a manipular, para que el instrumento nos brinde todo lo que necesitamos para un adecuado uso del mismo y manipulación del tejido. Entonces, ¿qué problemática les surgió a ellos? La manipulación del vaso. ¿Por qué? Porque al observar es un órgano no compresible, que es isotrópico, que se comporta igual en todo su, digamos, en todo su volumen. Es elástico, pero no es elástico lineal. Entonces, ¿qué preguntas surgen? ¿Qué fuerza se debería aplicar en el vaso en el momento de la manipulación? ¿Cómo responde el vaso a las fuerzas que se le aplican mientras se realiza la manipulación, ya sea abierta o laparoscópica? Y esta interpretación y este estudio nos va a servir de un punto de partida para las herramientas que se van a crear o que se pueden generar para manipular el vaso. ¿Qué hicieron ellos? Hicieron pruebas en un vaso porcino, que era lo más similar en cuanto a propiedades y características que se encuentra con respecto al humano, e hicieron pruebas de fricción, pruebas bidireccionales, y empezaron a mirar en un modelo, ¿sí? Y a mirar cómo se va a comportar.
Obviamente, estos estudios han sido base o han ayudado para la realización de todos los elementos, ya sean laparoscópicos o en relación a lo que podamos utilizar para manipulación del vaso de forma intraoperatoria. ¿En qué estamos trabajando? ¿En qué hemos venido trabajando en la fundación? Entonces podemos hablar de 3 cosas. Un modelo de microbiota, un modelo de decisión en obstrucción intestinal y un modelo diagnóstico en Ripasa y Alvarado. El modelo de obstrucción intestinal, estudiamos los pacientes de más o menos 10 años, en cuáles eran llevados a cirugía y cuáles funcionó el manejo médico, y a partir de eso lograr hacer una escala de predicción en donde conociéramos los factores que nos van a decir que a pesar de que llevemos un paciente 72 horas, como dicen las guías de Boloña, a un manejo médico, finalmente el paciente va a requerir un procedimiento quirúrgico. Y en cuanto a la escala predictiva diagnóstica, comparamos Ripasa con Alvarado y cada ítem medido nos va a ayudar a mirar si podemos generar una nueva escala que nos permita realizar una mejor predicción en cuanto al diagnóstico de apendicitis. Un tema en el que he trabajado de ingeniería biomédica, conjunto cirugía y el grupo de obesidad de la Fundación Santa Fe ha sido la microbiota intestinal. Es un tema muy apasionante. Miren la cantidad de bacterias que hay, que es muy amplia en todo el tracto gastrointestinal, más de 500 especies en la boca, 10 a la 3 bacterias por gramo en el estómago, 10 a la 8 en el intestino delgado y 10 a la 12 en el colon. Hay un montón de asociaciones descritas ya en la literatura: aumento del apetito, ansiedad, depresión, incluso cáncer de próstata, que nos han llevado a pensar en cómo podríamos nosotros ver, modificar y tratar de manejar esa relación que existe entre esas bacterias que viven en el tracto gastrointestinal y las células propias de nuestro organismo. Entonces, este modelo es una aproximación con un modelo matemático. Busca predecir el comportamiento del sistema gastrointestinal normal, comprender la fisiopatología de la obesidad de forma cualitativa y cuantitativa. Yo sé que se ven un montón de números. Esta fue una primera aproximación en donde contemplábamos el tracto gastrointestinal como unos tanques. Un primer tanque en donde encerrábamos de la boca al estómago por sus características en cuanto a la absorción. Un segundo tanque que era todo el intestino delgado, porque allí pensábamos que se absorbía la mayor cantidad de nutrientes. Y el colon, porque todo el colon en relación a absorción de nutrientes y agua se comporta de forma muy similar. Probamos el modelo mostraba que había crecimiento de las bacterias, pero siempre había quedado una duda, y es que la importancia, por ejemplo, del tracto gastrointestinal, el intestino delgado, es que la absorción que ocurre en el intestino delgado, en el duodeno, no es igual a lo que ocurre en el ileón. Entonces había una cosa que no concordaba con lo que fisiológicamente considerábamos la realidad. Por eso se pasó al modelo con el que estamos trabajando actualmente, que es un modelo, se llama un modelo de advectancia, que mide cada centímetro del intestino delgado desde la boca hasta el ano y trata de darle la propiedad característica de cada segmento del intestino delgado. Entonces no va a ser lo mismo la absorción de azúcares que vamos a tener en el estómago a lo que vamos a tener en el yeyuno. La del estómago va a estar más dada por el consumo de las bacterias propias que están ahí que lo que podemos encontrar en el duodeno, por ejemplo. Entonces, ya basados en este modelo, lo siguiente que teníamos que hacer era darle unos parámetros de distancia, de capacidad, de crecimiento, de cuántas bacterias se podrían albergar por centímetro cuadrado, que eso se calculó con lo que está escrito en la literatura, y probar si el modelo funcionaba. Entonces hicimos una aplicación, y para probar que el modelo nos funcionaba, necesitábamos hacer, si uno le da muchos alimentos, las bacterias van a llegar a la capacidad máxima del sistema, y si uno los deja sin alimentos, pues las bacterias tendrán que desaparecer. Y efectivamente, fisiológicamente, probándolo, digamos, en un modelo de programación computacional, nos dimos cuenta que efectivamente el modelo sí predecía o sí funcionaba de una forma fisiológica. Mucho alimento,
ocupaban toda la capacidad máxima del modelo, del tracto, y poco alimento, las bacterias morían. Digamos que a qué queremos llegar con todo esto. El trabajo de la ingeniería biomédica y la cirugía ha sido muy importante a lo largo de su historia, ha marcado hitos en cuanto a cómo se han venido desarrollando los procedimientos y le ha permitido crecer a ambas disciplinas. El aumento de la complejidad de los problemas que se presentan tanto en cirugía como en ingeniería biomédica está llevando a ambos campos a conocer mejor el uno al otro y a trabajar mejor en conjunto. Y es muy, muy importante que empecemos con una cultura en la cirugía general en que todo lo que nos motive a pensar que puede haber una necesidad o una mejora, tanto técnica, diagnóstica o predictiva, tratemos de buscar la solución y que obviamente se trabaje de una forma unada con los ingenieros biomédicos. Muchas gracias.